Hola a todos y bienvenidos al Palaneo. El Cosmere es un mundo rodeado de magia, desde Adonalsium hasta los abismoides de Roshar, pasando por los retornados, los alomantes, los aviares, los fabriales. Todo está relacionado de alguna forma u otra con la investidura. En este vídeo veremos qué es la investidura, formas de clasificarla, cómo es su naturaleza, cómo se accede a ella y sus diferentes usos. Si bien no va a haber spoiler de ninguna trama o personaje en concreto, sí que voy a hablar de algunos términos generales del Cosmere, por lo que puede haber algún que otro spoiler del mismo Cosmere en general. Así que empecemos con la pregunta básica. Una respuesta rápida sería decir que la investidura es toda esta magia presente en los diferentes planetas del Cosmere y a partir de la cual funcionan los diferentes sistemas de magia. Esta es una forma bastante simple de referirse a la investidura y puede servir cuando le estés hablando del Cosmere a alguien que no conozca mucho del tema. Pero vamos a tratar de ahondar un poco más. Siendo estrictos, técnicamente la magia en el Cosmere no existe. Lo que existe es una serie de leyes físicas que actúan de manera determinada y que dictan cómo funciona el mundo. Es un poco lo que ocurre en la vida real. Quizás a los habitantes de un planeta sin gravedad, el hecho de que en la Tierra una manzana caiga de un árbol y vaya directa al suelo les parezca algo mágico. Pero a nosotros no, nuestro mundo simplemente funciona así. Pues en el Cosmere ocurre esto mismo, solo que en la física de este mundo, entre los fenómenos como la energía, la materia, la fuerza o el movimiento, metemos por ahí en medio la investidura como un componente o un fenómeno fundamental del universo más. Y bueno, digo lo de que la magia no existe porque si nos ceñimos al funcionamiento del Cosmere, como digo, todo lo que podamos considerar sobrenatural no es algo mágico, sino físico. Aún así, voy a estar hablando de sistemas de magia o poderes porque para nosotros es lo más natural. En concreto, la investidura es la energía que alimenta y que da poder a todo el Cosmere, siendo la base de todos los sistemas de magia. Sus orígenes son algo confusos. Si bien el consenso general es que surge de Adonalsium, cierto es que hay otras personas que sostienen que los éteres son anteriores a la fragmentación e incluso a Adonalsium mismo. Luego tenemos varias Wars of Brandom donde nos comenta que los éteres dicen que ellos estaban ahí a la vez que Adonalsium, y que sus poderes no vienen de él, sino que su origen está al margen del dios. El hecho de que Brandon se preocupe de aclarar que esto último es algo que los mismos éteres dicen me hace pensar simplemente que no es verdad, sino que los éteres tienen su propia versión de los hechos. Sea como fuere, y hasta que tengamos información actualizada, por ahora podemos dar por hecho que la investidura surge de Adonalsium. Luego, como ya sabemos, Adonalsium fue partido en 16 esquirlas, quedando así la investidura porcionada, compartiendo las mismas bases, pero a la vez con ligeras diferencias entre las diferentes porciones. Echamos un vistazo a las diferentes formas de clasificar la investidura. En el ritmo de la guerra podemos ver cómo Raveniel explica las diferencias entre la investidura cinética y la investidura estática. Esto es simple terminología para determinar si la investidura se está usando en un momento dado o si por el contrario esta está mantenida dentro de un recipiente. Por ejemplo, la luz tormentosa que está contenida en una esfera de Roshar es investidura estática. Cuando un fabrial se sirve de la luz de una esfera para funcionar, la investidura pasa a ser cinética. Luego tenemos la investidura innata. Esta es la investidura que puede tener un ser vivo desde el momento en el que nace. Es la propia esquirla la que decide si los humanos de su planeta van a disponer de esta investidura innata o no. Por ejemplo, lo vemos tanto en Scadrial como en Nalthis. Los alománticos disponen de un extra de investidura al nacer cedida por conservación, lo que les permite romper para adquirir sus poderes de brumosos o de nacidos de la bruma. De la misma forma, todos los nalcianos nacen con un aliento biocromático, que no deja de ser un extra de investidura cedido por dotación. Ojo, no hay que confundir la investidura innata con lo que se llama la chispa de la vida, lo cual es una pequeña cantidad de investidura que tienen absolutamente todos los seres vivos sentientes del Cosmere, tanto humanos como animales. Esto es un poco lo que vendría a ser el alma. Y también existe la investidura purificada. Esta es una investidura que está desligada de cualquier esquirla, por lo que una persona con poderes puede utilizarla para alimentar cualquier sistema de magia que pueda usar. Por otro lado, podemos clasificar la investidura teniendo en cuenta su fin. Puede ser de fin positivo, de fin neutral o de fin negativo. En el caso de la investidura de fin positivo, el poder siempre se obtiene de una fuente externa. Por ejemplo, cuando los caballeros radiantes obtienen poder de la luz tormentosa
usa para usar sus potencias, o cuando los alomantes usan los metales para obtener el poder directamente de conservación. En el caso de la investidura de fin neutral, el poder ni se gana ni se pierde. El ejemplo más claro es cuando un feruquimista almacena un atributo propio en una mente de metal, para luego decantarlo en el momento deseado. También lo vemos con el despertar, ya que los alientos usados para despertar un objeto no se pierden y se pueden recuperar en su totalidad posteriormente. En el caso de la investidura de fin negativo, la cual es bastante rara en el Cosmere, se aprecia una pérdida de poder. Podemos verlo en la hemalurgia y en cómo un clavo hemalúrgico va perdiendo parte de su potencia desde el momento en el que se crea. Sea como fuere, toda la investidura es una misma cosa, aunque tenga diferentes aspectos. En el reino físico puede existir de tres formas diferentes. La hemos visto en estado sólido, en forma de espadas esquirladas, por ejemplo, en estado líquido como en las perpendicularidades, y en estado gaseoso como las diferentes luces de Rorschach. Aún así, la investidura es una energía que trasciende a los tres reinos, perteneciendo su gran mayoría al reino espiritual. De hecho, si se junta en un mismo punto una gran cantidad de investidura, se abrirá un agujero que rasgará los tres reinos. En esencia, esto es una perpendicularidad, y este es el motivo por el que una persona puede valerse de ellas para viajar entre reinos, por ejemplo, para ir del reino físico a Shadesmar, el reino cognitivo. Si nos atrevemos a dar un paso más allá y pensamos en una cantidad desmesurada de investidura, por ejemplo, toda la investidura de una esquirla concentrada en un punto, aquí ya empiezan a pasar cosas raras. En nuestro mundo, la materia y la energía en cantidades masivas pueden dilatar el espacio-tiempo. Lo mismo puede llegar a ocurrir con la investidura. Como se puede ver, hay ciertas similitudes con nuestra propia física, la de la vida real. De hecho, al igual que nosotros tenemos las leyes de la termodinámica, en el Cosmere existen 4 leyes que rigen la investidura. La primera ley de la investidura sostiene que ésta ni se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley de la investidura sostiene que ésta siempre va a tender a fluir a una zona donde la concentración de investidura sea menor. Esto lo vemos en los potenciadores, que van perdiendo poco a poco la luz tormentosa aunque no la usen, ya que fuera de sus cuerpos la concentración de investidura es menor que dentro. La tercera y cuarta ley son desconocidas por el momento, aunque sabemos por una Word of Brandon de 2015 que la última está relacionada de alguna forma con Adonalsium. Y vale, todo eso está muy bien, pero ¿cómo se accede a la investidura? Cada sistema de magia tiene sus propios mecanismos para ser usados, aunque hay algunos elementos básicos que se comparten de forma general. Por un lado, es necesario que haya una conexión con la fuente de la investidura. Los potenciadores tienen conexión con los Spren, que son de honor y cultivación. Los alomantes tienen una parte de conservación dentro de sí mismos, por lo que están directamente conectados a él, etc. Y por otro lado, se requiere que el alma de una persona, su aspecto espiritual, pueda ser modificado para acceder a la investidura y poder usar su poder. En ocasiones esto se consigue dañando directamente al espíritu. Este daño espiritual puede ser causado por un trauma emocional, como ocurre con todos los potenciadores del Archivo de las Tormentas, o por un trauma físico, como ocurre en Nacidos de la Bruma cuando los alománticos rompen. También se puede tener un aspecto espiritual modificado simplemente por herencia genética, como pasa con los feruquimistas, dañando el espíritu con clavos hemalúrgicos o simplemente estando expuestos a altos niveles de investidura que tocan directamente el espíritu, como puede pasar con todos los habitantes de Nalthis. Luego, cada sistema de magia tiene sus formas y sus requisitos. En algunos casos es necesario un vínculo, como ocurre en Rorschach con los Spren. En otros casos se requiere de una llave, como los metales de Scadrial, que funcionan como un método de acceder a la investidura de conservación. También es posible que se requiera de un mandato, es decir, una orden verbal que permite funcionar a la investidura, como ocurre con el despertar. Y luego tenemos la intención, que está presente en muchos de los sistemas de magia y que en algunos casos es 100% necesaria, mientras que en otros no. Para poder practicar hemalurgia se requiere saber qué se está haciendo y se debe querer hacerlo. Pero luego vemos que en la potenciación, la intención juega un papel un poco más arbitrario. Si bien para el tejido de luz parece ser muy necesaria, no lo es tanto para cosas como la curación, que ya hemos visto que ha llegado a ocurrir incluso de forma subconsciente. Bueno, ahora que ya sabemos acceder a la investidura y ya podemos usarla, ¿qué se puede hacer con ella?
Bueno, aquí me temo que voy a tener que ser breve porque entramos en las llamadas artes investidas, las manifestaciones de investidura que permite a los que las practican usar sus habilidades para manipular la propia investidura. Básicamente me refiero a cosas como la potenciación, la alomancia, feruquimia y hemalurgia, el despertar, etc. La cuestión es que cada una de ellas tiene el suficiente contenido como para dedicarles un vídeo aparte, de modo que esto lo iremos viendo en el futuro por el canal. Sí que hay un uso concreto que comparten muchos de los sistemas de magia, que es la curación. Si bien la forma de llevarla a cabo es diferente dependiendo del sistema de magia que se use, sus efectos son bastante similares, pudiendo llegar a curar prácticamente cualquier herida o enfermedad que sufra el cuerpo. Eso sí, hay que tener en cuenta que esto funciona tanto con el daño físico como con el daño espiritual, pero no con el daño cognitivo. Una hoja esquirlada corta directamente el alma de una persona. Si te cortan un brazo con una hoja esquirlada y luego cercenan ese brazo muerto con una espada normal, usando un poder curativo podrás regenerar tanto el trozo del alma del brazo como el brazo físico en sí. Pero los trastornos mentales funcionan a nivel cognitivo, y aquí la curación mediante investidura no puede hacer nada. Veámoslo de la siguiente manera. Existen tres versiones de cada persona. Está el yo físico, cómo es cada persona en el mundo, el yo cognitivo, cómo se ve cada persona a sí misma, y el yo espiritual, la versión ideal de cada persona. Básicamente la curación hace que el yo físico se iguale con el yo espiritual, pero pasando por un filtro, el yo cognitivo. Esto significa que dependiendo de cómo se vea a alguien a sí mismo y de las cosas que haya asumido como partes de su ser, la curación va a funcionar o no. Por ejemplo, en una batalla has sufrido una herida en la cara que te ha hecho perder la visión. Si se usase la curación con investidura, podrías recuperarla sin ningún problema. Por otro lado, tenemos a una persona que sufrió un accidente cuando era pequeño, el cual le dejó ciego. Después de tanto tiempo viviendo así, probablemente esa persona ya habrá aceptado de sobra que es ciego y que eso es algo que forma parte de sí mismo. En ese caso, no habrá forma de devolverle la vista con la curación. Aún así, eso no significa que una herida antigua no se vaya a poder curar. Ya pueden haber pasado 40 años desde que perdiste la vista, que si tú nunca has aceptado esa ceguera, podrás curarla sin problemas. Entonces, si realmente esto no va tanto de curación, sino que consiste en hacer que tu yo físico coincida con tu yo espiritual, siendo el yo cognitivo un filtro que decide las cosas, ¿significa eso que si yo he nacido como un hombre y a día de hoy me identifico como mujer, la curación con investidura me va a cambiar biológicamente el cuerpo? Pues sí, así es como funciona. Eres físicamente un hombre, pero tu yo cognitivo dice que eres una mujer, porque así te sientes, así te defines y así te aceptas. Por último, al parecer, y digo al parecer porque no tenemos todavía mucha información, la investidura también está directamente relacionada tanto con los colores como con los sonidos. Estas son cosas que apenas se han desarrollado aún, y que estoy seguro de que veremos más adelante, por lo que dejaré este tema apartado para cuando tengamos más información al respecto que me permita poder hacer un vídeo actualizado. En todo caso, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y, como siempre, vida antes que muerte, radiante.